Él fue codicioso, deseó lo mejor para sí mismo, sin detenerse a pensar en las necesidades de su tío Abraham o en lo que era justo. Nuestras vidas son una serie de decisiones. También nosotros podemos elegir lo mejor mientras ignoramos las necesidades y los sentimientos de otros. Esta clase de decisiones, como lo mostró la vida de Lot, causa problemas. Cuando dejamos de decidir en la dirección de Dios, todo lo que nos queda es decidir en la dirección equivocada. Algunas personas simplemente viven a la deriva. Sus alternativas, cuando pueden reunir suficiente voluntad para tomar decisiones, tienden a seguir la ley del menor esfuerzo. Lot, el sobrino de Abraham, era ese tipo de persona. Cuando era joven, Lot perdió a su padre. Aun cuando esto debió haber sido duro para él, contó con el ejemplo de su abuelo Taré y de su tío Abraham, los que lo criaron. Aún así, Lot no desarrolló el sentido de propósito que aquellos tenían. Estaba tan atrapado en el momento presente que era incapaz de ver las consecuencias de sus acciones. Es difícil imaginar lo que habría sido de su vida sin la atención esmerada de Abraham y la intervención de Dios. En el momento en que Lot fue sacado de esa situación, su vida había dado un horrible giro. Había estado tan mezclado con la cultura de sus días que no quería dejarla. Luego sus hijas cometieron incesto con él. Su vida sin rumbo lo llevó finalmente a un camino muy definido, la destrucción. Sin embargo, Lot es llamado justo en el Nuevo Testamento, 2 Pedro 2.7. Ruth, la descendiente de Moab, fue un antepasado de Jesucristo, aun cuando Moab fue el resultado de la relación incestuosa de Lot con una de sus hijas. Esto nos da esperanza en el sentido de que Dios perdona y a menudo saca circunstancias positivas del mal. ¿Qué dirección lleva su vida? ¿Va usted hacia Dios o se aleja de Él? Si su vida va a la deriva, decidirse por Dios puede parecerle difícil, pero es la única decisión que pone todas las demás decisiones en una luz diferente. Era un hombre de negocios exitoso. Pedro lo llamó un hombre justo, 2 Pedro 2.7, 8. Cuando tenía que tomar alguna decisión, tendía a posponerla. Luego elegía el curso de acción más fácil. Cuando se le daba a elegir, su primera reacción era pensar en sí mismo. Dios quiere que hagamos algo más que vivir a la deriva, quiere que seamos una influencia a su favor. ¿Dónde? Vivió primero en Ur de los Caldeos. Luego se trasladó a Canaán con Abraham. A la larga, se mudó a la malvada ciudad de Sodoma. Ocupación, ganadero rico, ganado bovino y ovino. Además, funcionario de la ciudad. Familiares, padre, Harán. Adoptado por Abraham cuando murió su padre. No se menciona el nombre de su esposa, que se convirtió en una estatua de sal, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Génesis 19.16. La historia de Lot se relata en Génesis 11.14, 19. También se menciona en Deuteronomio 2.9, Lucas 17.28, 32, 2 Pedro 2.7, 8. Al principio pareció ser una sabia decisión por parte de Lot, buen pasto y agua abundante. Pero no se dio cuenta de que la influencia pecaminosa de Sodoma podría originar tentaciones tan fuertes que podían destruir a su familia. ¿Ha decidido usted vivir o trabajar en una Sodoma? Aun cuando usted pueda tener suficiente fuerza para resistir las tentaciones, puede que otros miembros de su familia no. Mientras que las Escrituras nos mandan que nos acerquemos a la gente de la Sodoma que está cerca de nosotros, para ganarlos, debemos evitar convertirnos en el mismo tipo de gente que estamos tratando de alcanzar. ¿Quién fue Kedorlaomer, y por qué fue importante? En los tiempos de Abraham, la mayoría de las ciudades tenían sus propios reyes. Las rivalidades y las guerras eran comunes. Una ciudad conquistada pagaba tributo al rey victorioso. No se conoce nada acerca de Kedorlaomer excepto lo que leemos en la Biblia. Aparentemente fue muy poderoso. 5 ciudades, incluyendo Sodoma, le habían pagado tributo durante 12 años. Las 5 ciudades formaron una alianza y se rebelaron. Kedorlaomer reaccionó rápidamente y los reconquistó. Cuando derrotó a Sodoma, capturó a Lot, a su familia y sus posesiones. Abraham, con tan solo 318 hombres, persiguió al ejército de Kedorlaomer y lo atacó cerca de Damasco. Con la ayuda de Dios, Abraham lo derrotó y rescató a Lot, a su familia y sus pertenencias. La codicia de Lot lo llevó a contornos pecaminosos.
Su desmesurado deseo de adquirir posesiones y triunfos le costó su libertad y su contentamiento. Como cautivo del rey Kedorlaomer, estuvo expuesto a torturas, esclavitud y muerte. De la misma manera podemos ser tentados a hacer algo o ir a algún lugar indebido. La prosperidad que deseamos es cautivante, nos puede tentar y esclavizar si nuestros motivos no van de acuerdo con los deseos de Dios. Estos incidentes nos presentan dos características de Abraham. 1. Tenía el valor que le daba Dios. Enfrentó a un enemigo poderoso y atacó. 2. Estaba preparado. Se había tomado el trabajo de entrenar a sus hombres ante la posibilidad de un conflicto. Nunca sabremos cuándo seremos llamados a llevar a cabo tareas difíciles. Como Abraham, debemos prepararnos para esos tiempos y luego tomar el valor que proviene de Dios cuando estos lleguen. Cuando Abraham supo que Lot estaba prisionero, inmediatamente corrió a salvar a su sobrino. Es más fácil y más seguro no meternos en problemas. Pero con Lot en serias dificultades, Abraham actuó de inmediato. En algunas ocasiones debemos involucrarnos en situaciones dolorosas o caóticas para ayudar a otros. Debemos estar dispuestos a actuar inmediatamente cuando otros necesiten nuestra ayuda. Luego de conquistar Sodoma, Kedorlaomer dejó la ciudad donde residía y tomó muchos cautivos consigo. Abraham se enteró de lo sucedido y persiguió a Kedorlaomer pasando a Dan y más allá de Damasco. Allí venció al rey y rescató a sus cautivos, entre ellos a Lot. ¿Quién fue Melquisedec? Obviamente fue un hombre justo, ya que su nombre significa, Rey de Justicia y Rey de Paz. Era sacerdote del Dios Altísimo, Hebreos 7.1, 2. Reconoció a Dios como creador del cielo y de la tierra. ¿Qué más se sabe de él? Se han sugerido 4 teorías principales. 1. Melquisedec era un rey respetado en aquella región. Abraham simplemente le estaba mostrando el respeto que se merecía. 2. El nombre, Melquisedec era el título de todos los reyes de Salem. 3. Melquisedec era tipo de Cristo, Hebreos 7.3. Se dice que algo del Antiguo Testamento es tipo de Cristo cuando está tan relacionado con las cosas que hizo el Señor que es en sí una lección sobre Cristo. 4. Melquisedec fue una aparición de Cristo preencarnado en un cuerpo temporal. Abraham dio a Melquisedec los diezmos del botín. Aún en ciertas religiones paganas, era una tradición dar la 10ª parte de las ganancias a los dioses. Abraham siguió esa tradición. Sin embargo, no quiso tomar botín del rey de Sodoma. Aun cuando tomarlo hubiera incrementado de forma significativa lo que iba a dar a Dios, decidió rechazarlo por razones más importantes. No quería que los muy ateos de Sodoma dijeran, enriquecimos a Abraham. Prefería que miraran su vida y dijeran, Dios ha enriquecido a Abraham. Aceptar los regalos habría centrado la atención de todos en Abraham o en el rey de Sodoma, y no en Dios, que fue el que en realidad ganó la victoria. Cuando la gente nos mira, debe notar lo que Dios ha logrado en nuestras vidas. ¿De qué podía temer Abraham? Quizá temía la venganza de los reyes que acababa de derrotar. 14.15. Dios dio a Abraham 2 buenas razones para tener valor. 1. Prometió defenderlo, yo soy tu escudo, y 2. Prometió darle una recompensa muy grande. Cuando tema lo que viene más adelante, recuerde que Dios no lo dejará en los momentos difíciles y que le ha prometido bendiciones extraordinariamente grandes. Eliezer fue el siervo más confiable que tuvo Abraham. Fue como un mayordomo, el que gobernaba en todo, véase Génesis 24. De acuerdo con la costumbre, si Abraham moría sin dejar hijo, su sirviente más antiguo lo heredaría. Aun cuando Abraham amaba a su siervo, quería tener un hijo para tener descendencia. No se le prometió a Abraham riqueza o fama. Ya la tenía. Más bien Dios le prometió una descendencia tan numerosa e incontable como las estrellas del cielo o como la arena del mar. 22.17. Váyase a un lugar desolado y trate de contar las estrellas. Recoja un puñado de arena y trate de contar sus granos. Es imposible. Cuando Abraham había perdido ya la esperanza de tener un heredero, Dios le prometió descendientes tan numerosos que serían imposibles de contar. Las bendiciones de Dios van más allá de nuestra imaginación. Aunque Abraham buscó confirmación y seguridad de estar haciendo la voluntad de Dios. Nosotros también anhelamos seguridad cuando pedimos su dirección. Pero podemos estar seguros de que lo que hacemos es correcto si hacemos lo que la Biblia dice. Abraham no tenía la Biblia, nosotros sí. El libro de Éxodo nos relata la historia de la esclavitud y la liberación milagrosa de los descendientes de Abraham.
Los amorreos eran uno de los pueblos que vivían en Canaán, la tierra que Dios prometió a Abraham. Dios sabía que crecería la maldad de la gente y que algún día tendría que ser castigada. Parte de ese castigo incluiría quitarles la tierra y dársela a los descendientes de Abraham. Dios, en su misericordia, estaba dando a los amorreos tiempo suficiente para que se arrepintieran, pero ya sabía que no lo harían. En el momento preciso, estarían listos para el castigo. Todo lo que Dios hace va de acuerdo con su carácter. Él es misericordioso, lo sabe todo, y actúa con justicia y su momento oportuno es perfecto. ¿Le gustan los misterios? La historia está repleta de misterios. Por lo general siempre tienen que ver con personas. Uno de los personajes más misteriosos de la Biblia es el rey de paz, Melquisedec. Apareció un día en la vida de Abraham, en ese entonces Abraham, y nunca más se volvió a saber de él. Sin embargo, lo que sucedió ese día iba a ser recordado a lo largo de la historia y a la larga iba a ser tema en una de las cartas del Nuevo Testamento, Hebreos. Este encuentro entre Abraham y Melquisedec fue de lo más singular. Aun cuando ambos eran extranjeros y no se conocían, poseían una característica muy importante: ambos adoraban y servían al único Dios que creó los cielos y la tierra. Este fue un gran momento de triunfo para Abraham. Acababa de derrotar un ejército y recuperaba la libertad de un grupo numeroso de esclavos. Por si tenía alguna duda en cuanto a quién pertenecía la victoria, Melquisedec se lo aclaró bien: bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Génesis 14.20. Abraham reconoció que aquel hombre adoraba al mismo Dios. Melquisedec pertenecía a un pequeño grupo de gente honorable a lo largo del Antiguo Testamento que tuvo contacto con los judíos, israelitas, sin ser él mismo un judío. Esto indica que el requisito para ser un seguidor de Dios no es genético, sino que se basa en obedecer con fidelidad sus enseñanzas y reconocer su grandeza. ¿Permite usted que Dios le hable por medio de otras personas? Cuando evalúa a otros, ¿lo hace considerando el impacto de Dios en sus vidas? ¿Se ha dado cuenta de las similitudes entre usted y otros que adoran a Dios, aun cuando la forma de adorar de ellos difiera bastante de la suya? ¿Conoce usted lo suficiente al Dios de la Biblia para saber si lo está adorando de veras? Permita que Melquisedec, Abraham, David y Jesús, junto con muchos otros personajes de la Biblia, le muestren sobre este gran Dios, creador del cielo y de la tierra. Dios quiere que usted sepa cuánto lo ama. Quiere que lo conozca personalmente. Primer rey sacerdote de las Escrituras, líder con el corazón en sintonía con Dios. Sabía animar a los demás a servir a Dios con toda sinceridad. Su carácter reflejaba su amor por Dios. Nos hace recordar a Jesús. Algunos hasta creen que era el mismo Jesús. Viva para Dios y es probable que usted esté donde tiene que estar en el momento preciso. Examínese. ¿A quién o a qué es usted fiel por encima de todo? Si contestó con sinceridad que a Dios, usted vive para Él. ¿Dónde? Gobernó Salem, lugar de la futura Jerusalén. Ocupación, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Hebreos 7.1, 4. La historia de Melquisedec se relata en Génesis 14.17-20. También se menciona en Salmo 110.4, Hebreos 5.7. ¿Por qué envió Dios esta extraña visión a Abraham? El pacto de Dios con Abraham era un asunto serio. Representaba una promesa increíble por parte de Dios y una gran responsabilidad para Abraham. Para confirmar su promesa, Dios le dio a Abraham una señal, un horno humeante y una antorcha encendida. El fuego y el humo sugieren santidad, su celo por la justicia y su juicio sobre las naciones. Dios tomó la iniciativa, dio la confirmación y siguió al pie de la letra sus promesas. La señal que dio a Abraham era una seguridad visible de que el pacto que Dios había hecho era real. Sarai dio a su sierva Agar a Abraham como esposa sustituta, una práctica común en ese tiempo. Una mujer casada que no pudiera tener hijos era avergonzada por sus semejantes, y a menudo se le pedía que diera una sierva a su esposo para poder producir herederos. Los niños nacidos de la sierva eran considerados hijos de la esposa. Abraham estaba actuando de acuerdo con la costumbre de esos días. Pero esta acción era una falta de fe en la promesa de Dios. Sarai tomó el asunto en sus propias manos al darle a Agar a Abraham. Como Abraham,
Le costaba creer en la promesa de Dios. De esta falta de fe sobrevino una serie de problemas. Esto sucede invariablemente cuando queremos ocupar el lugar de Dios en un asunto, y tratamos de hacer que una de sus promesas se haga realidad por medio de esfuerzos que no van de acuerdo con las instrucciones específicas de Dios. En este caso, el tiempo fue la mayor prueba de la disposición de Abraham y Sarai para permitir que Dios supliera sus necesidades. También, en ocasiones todo lo que tenemos que hacer es simplemente esperar. Cuando le pedimos a Dios algo, y es claro que tenemos que esperar, aumenta la tentación de hacer algo por nuestra cuenta e interferir en los planes de Dios. Pese a que Sarai fue la que planeó que Agar tuviera un hijo de Abraham, luego culpó a Abraham por las consecuencias. Muchas veces es más fácil culpar a alguien de nuestras frustraciones que reconocer nuestro error y pedir perdón. Adán y Eva hicieron lo mismo en 3.12:13. Sarai descargó su ira contra Agar. El trato fue tan cruel que provocó que Agar huyera. La ira, especialmente cuando surge de nuestras propias fallas, puede ser peligrosa. Agar estaba huyendo de su ama y de su problema. El ángel del Señor le aconsejó, 1, que regresara y enfrentara a Sarai, la causa de su problema, y 2, que se sujetara a ella. Esto incluía la necesidad de rectificar su actitud hacia Sarai, aunque estuviera justificada. El huir de nuestros problemas muy rara vez los resuelve. Es sabio regresar a nuestros problemas, enfrentarlos, aceptar la promesa de ayuda de Dios, corregir nuestras actitudes y actuar como debemos. Hemos observado a 3 personas cometer errores graves. 1. Sarai, que tomó el asunto en sus propias manos y dio una sierva a Abraham. 2. Abraham, el que llevó a cabo el plan pero que, cuando las cosas empezaron a marchar mal, se negó a participar en la resolución del problema. Y 3. Agar, que huyó del problema. A pesar de esta caótica situación, Dios demostró que siempre puede hacer que las cosas ayuden a bien. Romanos 8.28. Sarai y Abraham aún así recibieron el hijo que tan desesperadamente anhelaban, y Dios resolvió el problema de Agar a pesar de la negativa de Abraham a meterse en la solución del problema. Ningún problema es demasiado complicado para Dios si uno está dispuesto a permitirle que lo ayude. Dios dijo a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios tiene el mismo mensaje en la actualidad para nosotros. Tenemos que obedecerle porque Él es Dios. Esta es una razón suficiente. Si usted no piensa que los beneficios de la obediencia valen la pena, piense bien quién es Dios, el único que tiene el poder y la facultad de satisfacer todas sus necesidades. ¿Por qué Dios repitió su pacto a Abraham? 2 veces antes, Dios había mencionado este acuerdo, Génesis 12 y 15. Sin embargo, aquí Dios lo estaba retomando y preparando para ser llevado a cabo. Dios reveló a Abraham algunas partes específicas de su pacto. 1. Dios le daría a Abraham mucha descendencia. 2. Muchas naciones saldrían de sus descendientes. 3. Dios mantendría su pacto con los descendientes de Abraham. 4. Dios daría a los descendientes de Abraham la tierra de Canaán. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué habría pasado si hubiera nacido en la familia donde no debía haber nacido? No sabemos mucho de la perspectiva de la vida que tenía Ismael, pero esta pregunta debió haberle perseguido en muchas ocasiones. Su vida, su nombre y su posición se vio afectada por el conflicto entre 2 mujeres celosas. Sarai, impaciente con la demora de Dios en darle un hijo, había tomado el asunto en sus manos, y se le ocurrió tener un hijo por medio de otra mujer. Agar, su sierva, fue sumisa y se prestó para tal propósito. Pero la preñez de Agar dio a luz sentimientos muy fuertes de superioridad ante Sara. En aquella tensa atmósfera, nació Ismael. Durante 13 años, Abraham pensó que el nacimiento de Ismael era el cumplimiento de la promesa. No puede atribuírsele a Ismael la culpa de la mayor parte de lo que sucedió a lo largo de su vida. Se vio atrapado en un proceso mucho mayor que él mismo. Sin embargo, sus propias acciones demostraron que había decidido ser parte del problema y no parte de la solución. Decidió vivir bajo sus circunstancias y no por encima de ellas. La decisión que tomó es la que todos deberíamos tomar. Hay circunstancias que están fuera de nuestras manos, por ejemplo, la herencia, pero existen otras que sí están en nuestras manos, las decisiones que tomamos. La raíz del problema es la naturaleza pecaminosa que hemos heredado. Uno puede dominarla parcialmente por el esfuerzo humano, pero no superarla.
En el contexto de la historia, la vida de Ismael representa el desorden que provocamos cuando no tratamos de cambiar las cosas que podemos cambiar. El Dios de la Biblia nos ha ofrecido la solución. Su solución no es dominar la vida, sino transformarla. Para esto ponga sus ojos en Dios, confíe en que Él perdonará su pasado pecaminoso y comience a cambiar de actitud hacia Él y hacia los demás. Guión fue uno de los primeros en adquirir la señal física del pacto de Dios, la circuncisión. Guión se le conocía como un excelente arquero y cazador. Guión fue padre de 12 hijos que llegaron a ser líderes de tribus guerreras. Guión no reconoció la posición de su medio hermano, Isaac, y se burló de él. Guión en sus planes. Dios utiliza los errores de la gente. Guión donde, Canaán y Egipto. Guión ocupación, arquero, cazador, guerrero. Guión familiares, padres, Agar y Abraham. Medio hermano, Isaac, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Génesis 21.17, 18. La historia de Ismael se relata en Génesis 16:17, 25.12, 18, 28.8, 9, 36.13. También se menciona en 1 Crónicas 1.28-31, Romanos 9.79, Gálatas 4.21-31. Dios cambió el nombre de Abraham por Abraham, padre de muchedumbre de gentes, inmediatamente antes de que el hijo de la promesa fuera concebido. A partir de este punto la Biblia se refiere a él como Abraham. Dios estaba entrando en un pacto o contrato con Abraham. Los términos eran muy simples: Abraham obedecería a Dios y circuncidaría a todo varón de su familia. La parte de Dios era darle herederos, propiedad, poder y riqueza. Muchos de los contratos que hacemos con otros son trueques equitativos. Damos algo y en reciprocidad recibimos algo de igual valor. Pero cuando acordamos ser parte de la familia de Dios, las bendiciones sobrepasan lo que debemos entregar. ¿Por qué Dios requería la circuncisión? 1. Como una señal de obediencia a Él en todos los aspectos. 2. Como una señal de que se pertenecía al pueblo del pacto. Una vez circuncidados, no había marcha atrás. El hombre quedaba marcado para siempre como judío. 3. Como un símbolo de desprendimiento de la vieja vida pecaminosa, purificación de su corazón hacia Dios y dedicación a Dios y a sus promesas. 4. Posiblemente como una medida higiénica. La circuncisión más que cualquier otra práctica tendía a separar al pueblo de Dios de sus vecinos paganos. En los días de Abraham, esto era esencial para desarrollar un culto puro al único Dios verdadero. ¿Cómo pudo Abraham dudar de Dios? Parecía increíble que él y Sara a su edad avanzada pudieran tener un hijo. A Abraham, el hombre que Dios consideraba justo debido a su fe, le costaba creer las promesas de Dios. Sin embargo, a pesar de sus dudas, procedió a cumplir los mandamientos de Dios. 17.22-27. Aún las personas que poseen una gran fe pueden tener dudas. Cuando parezca que Dios quiere lo imposible y comience a dudar de la dirección divina, sea como Abraham, centre su atención en el compromiso de Dios de cumplir sus promesas y continúe obedeciéndolo. Dios no se olvidó de Ismael. Aunque no podía ser heredero de Abraham, podría ser padre de una gran nación. A pesar de las circunstancias, Dios tampoco se olvida de usted. Obedézcale y confíe en su plan. Abraham estaba impaciente por mostrar su hospitalidad a aquellos hombres, como lo estuvo Lot. 19.2. En los tiempos de Abraham, la reputación de una persona estaba muy relacionada con su hospitalidad, con brindar casa y comida. Aún los extraños debían ser tratados como huéspedes distinguidos. El satisfacer la necesidad de alimento y albergue de los demás era y sigue siendo una de las formas más inmediatas y prácticas de obedecer a Dios. Es además una manera tradicional de entablar relaciones. En Hebreos 13.2 se menciona la posibilidad de que, como Abraham, al hospedar estemos hospedando ángeles. Este pensamiento debe estar en nuestras mentes la próxima vez que tengamos la oportunidad de satisfacer las necesidades de un extraño. Todos sabemos que cualquier cosa que hagamos trae aparejada una consecuencia. Lo que hacemos puede desencadenar una serie de sucesos que pueden continuar aún después de que nos hayamos ido. Desafortunadamente, cuando tomamos una decisión, por lo general solo pensamos en las consecuencias inmediatas.
Estas a menudo son engañosas ya que son efímeras. Abraham tenía que tomar una decisión. Tenía que elegir entre establecerse con su familia y sus pertenencias en lugares desconocidos o permanecer donde estaba. Tenía que elegir entre la seguridad de lo que ya tenía y la incertidumbre de viajar bajo la dirección de Dios. Lo único que lo podía llevar a trasladarse era la promesa de Dios de que lo guiaría y bendeciría. Lo menos que podía imaginar Abraham era cuánto dependía el futuro de su decisión de quedarse o de continuar. Su obediencia afectó la historia del mundo. Su decisión de seguir a Dios puso en marcha el desarrollo de la nación que a la larga Dios utilizaría como propia al venir a vivir a la tierra. Cuando Jesucristo vino a la tierra, se cumplió la promesa de Dios, por medio de Abraham fue bendecido todo el mundo. Quizá usted desconozca los efectos a largo plazo que tienen las decisiones que toma hoy. Pero, el hecho de saber que tendrán consecuencias posteriores debería hacerlo pensar cuidadosamente y buscar la dirección de Dios al tomar decisiones y llevarlas a cabo. Su fe agradó a Dios. Fue el fundador de la nación judía. Logró el respeto de los demás y fue valiente al defender a su familia a cualquier precio. No solo fue un padre responsable para con su familia, sino que además practicó la hospitalidad. Fue un ganadero rico y exitoso. Por lo general evitaba los conflictos, pero cuando eran inevitables, permitía que su oponente estableciera las reglas para aclarar las disputas. En medio de los aprietos, distorsionaba la verdad. Dios desea dependencia, confianza y fe en Él, pero no una fe en nuestra facultad de complacerlo. Desde el principio el plan de Dios ha sido darse a conocer a todo el mundo. Donde nació en Ur de los Caldeos, pasó la mayor parte de su vida en Canaán. Ocupación, un próspero ganadero. Familiares, hermanos, Nacor y Harán. Padre, Taré. Esposa, Sara. Sobrino, Lot. Hijos, Ismael e Isaac. Contemporáneos, Abimelech y Melquisedec. Y, Abraham, creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Génesis 15.6. La historia de Abraham se relata en Génesis 11.25. También se menciona en Éxodo 2.24, Hechos 7.28, Romanos 4, Gálatas 3, Hebreos 2, 6, 7, 11. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La respuesta obvia es, por supuesto que no. Esta pregunta revela mucho en cuanto a Dios. Convierta en un hábito el incluir sus necesidades específicas en esta pregunta. ¿Acaso este día de mi vida es muy difícil para Dios? ¿Acaso este hábito que trato de romper es muy difícil para Dios? ¿Acaso este problema de comunicación que tengo es muy difícil para Dios? El preguntarnos esto nos hace recordar que Dios actúa personalmente en nuestra vida y nos ofrece su poderosa ayuda. Sara mintió porque tenía miedo de ser descubierta. El temor es el motivo más común de mentir. Tememos que nuestros pensamientos y emociones internos queden al descubierto o se descubran nuestras malas acciones. Pero la mentira ocasiona complicaciones mayores que el decir la verdad. Si no podemos confiarle a Dios nuestros pensamientos y temores más íntimos, estamos en peores problemas de lo que nos imaginamos. ¿Acaso logró Abraham que Dios cambiara de planes? Claro que no. Lo más probable es que Dios hiciera cambiar a Abraham. Abraham sabía que Dios es justo y que castiga el pecado, pero quizás dudó de su misericordia. Parece ser que Abraham estaba probando a Dios para saber cuán misericordioso era. Aquella conversación con Dios lo convenció de que Dios era justo y misericordioso. Nuestras oraciones no pueden hacer cambiar de parecer a Dios, pero sí pueden hacernos. Además fue igualmente misericordioso al ayudar a Lot, el sobrino de Abraham, a salir de Sodoma antes de que fuera destruida. Dios no se goza al destruir al malo, pero debe castigar el pecado. Es justo y misericordioso. Debemos estar agradecidos de que la misericordia de Dios se extienda hacia nosotros. Dios puso una prueba justa a los hombres de Sodoma. Aunque no ignoraba las perversidades que se cometían allí, en su justicia y paciencia concedió a la gente de Sodoma una última oportunidad para volverse a Él. Dios todavía tiene la esperanza de que la gente se vuelva hacia Él. 2 Pedro 3.9. El sabio se volverá a Él antes de que se agote su paciencia. ¿Estaba siendo Dios injusto con la gente de Sodoma? ¿Estaba de veras planeando destruir a los justos junto con los malvados? No, la justicia de Dios resaltó. 1. Estuvo de acuerdo en perdonar a la ciudad entera si encontraba allí 10 justos. 2. Mostró misericordia hacia Lot, aparentemente el único hombre en la ciudad que tenía cierta relación con él,
y hasta eso era cuestionable. 3. Mostró mucha paciencia para con Lot, al casi forzarlo a abandonar Sodoma antes de que fuera destruida. Recuerde la paciencia de Dios cuando se ha tentado a pensar que Él es injusto. Hasta la gente más justa merece castigo. Debemos estar contentos de que Dios no nos aplique su justicia como lo hizo con Sodoma. Dios mostró a Abraham que es permisible pedir cualquier cosa, siempre que se recuerde que las respuestas de Dios provienen de la perspectiva divina. No siempre están en armonía con nuestras expectativas, ya que solo Él conoce la historia completa. ¿Está perdiendo usted la contestación de Dios a alguna oración porque no se le ha ocurrido pensar que Él puede contestar como usted no espera? La puerta de la ciudad era el lugar donde se reunían los funcionarios y otras personas para discutir los temas de actualidad y para realizar transacciones comerciales. Era un lugar donde se demostraba autoridad y posición, donde uno podía ver y ser visto. Evidentemente Lot tenía una posición importante en el gobierno o estaba relacionado con alguien que la tenía, ya que cuando llegaron los ángeles lo encontraron en la puerta de la ciudad. Quizá por eso Lot no quería salir de Sodoma. 19.16, 18:22. Quizá no haya nada más difícil que esperar, ya sea que estemos esperando algo bueno, malo o desconocido. Una de las formas en las que a veces nos enfrentamos a una espera larga, o incluso corta, es cuando comenzamos a ayudar a Dios a poner su plan en acción. Sara trató de hacer esto. Ella era demasiado vieja para creer que podía tener un hijo propio, así que pensó que Dios debería tener algo más en mente. Desde el punto de vista limitado de Sara, esto solo podía pasar dándole a Abraham un hijo por medio de otra mujer, una costumbre común en esos días. El plan parecía completamente inofensivo. Abraham dormiría con la esclava de Sara para concebir un hijo. Sara tomaría al niño como suyo. El plan se desarrolló maravillosamente, al principio. Pero conforme leemos sobre lo que ocurrió luego, nos sorprendemos de la cantidad de veces en las que Sara se arrepintió del día en el que decidió apresurar el programa de Dios. Otra forma en la que enfrentamos una larga espera es cuando gradualmente concluimos que lo que aguardamos que acontezca nunca ocurrirá. Sara esperó 90 años por un bebé. Cuando Dios le dijo finalmente que iba a tener un hijo propio, se rió, no tanto por falta de fe en lo que Dios podía hacer, sino por la duda de lo que Él podía hacer a través de ella. Cuando se le reprendió por su risa, mintió como lo había visto hacer a su esposo en algunas ocasiones. Probablemente no quería dar a conocer sus verdaderos sentimientos. ¿Qué situaciones de su vida parecen estar en espera en este momento? ¿Comprende que esto puede ser parte del plan de Dios para usted? La Biblia contiene muchas instrucciones claras para mantenernos ocupados mientras esperamos que se lleve a cabo algo en particular de nuestra vida. Fue intensamente fiel a su hijo. Llegó a ser la madre de una nación y antepasada de Jesús. Fue una mujer de fe, la primera que se menciona en el Salón de la Fe de Hebreos 11. Le fue difícil creer en la promesa de Dios. Intentó resolver los problemas por su cuenta, sin consultar a Dios. Trató de cubrir sus propias faltas culpando a los demás. Dios responde a la fe aún en medio de los fracasos. Dios no se encuentra limitado a lo que ocurre siempre. Él puede ampliar los límites y hacer que sucedan cosas increíbles. Donde se casó con Abraham en Ur de los Caldeos. Luego se trasladó con él a Canaán. Ocupaciones: esposa, madre, ama de casa. Familiares: padre, Taré. Esposo: Abraham. Medio hermanos: Nacor y Harán. Sobrino: Lot. Hijo: Isaac. Por fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, y dio a luz fuera de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hebreos 11.11. La historia de Sara se relata en Génesis 11.25. También se menciona en Isaías 51.2, Romanos 4.19, 9.9, Hebreos 11.11, 1 Pedro 3.6. ¿Cómo puede un padre dar sus hijas para que las ultraje salvajemente una multitud de pervertidos solo por proteger a dos extraños? Posiblemente Lot pensaba que podría salvar a sus hijas y a los visitantes. Tal vez esperaba que los novios de las muchachas pudieran rescatarlas o que aquellos homosexuales no estuvieran interesados en las muchachas y simplemente se fueran. Aun cuando era la costumbre de esa época proteger a sus huéspedes a cualquier precio, esta terrible sugerencia revelaba qué tan profundamente había absorbido Lot el pecado. Se había endurecido ante los actos perversos de una ciudad malvada. Cualquiera que haya sido el motivo de Lot,
Vemos aquí una ilustración de la terrible maldad de Sodoma, una maldad tan grande que Dios tuvo que destruir la ciudad entera. Dios prometió perdonar a Sodoma si se encontraran allí 10 justos, 18.32. Obviamente, no se pudieron encontrar ni siquiera 10, ya que los ángeles llegaron para destruir la ciudad. La evidencia arqueológica nos señala una civilización avanzada en esta región durante los días de Abraham. También, la mayoría de los investigadores confirman algún tipo de destrucción repentina y devastadora. Son muchos los que piensan que las ciudades sepultadas yacen debajo de las aguas del extremo sur del Mar Muerto. Los pecados de Sodoma revelan que la gente de los días de Lot tenían que enfrentarse con la misma clase de pecados repulsivos a los que se enfrenta el mundo en la actualidad. Deberíamos seguir el ejemplo de Abraham y confiar en Dios. Su fe desinteresada contrasta con la gente de Sodoma que solo se gratificaba a sí misma. Lot había vivido tanto tiempo y con tanto gusto entre gente impía que había dejado de ser un testigo creíble de Dios. Había permitido que el ambiente lo moldeara, en lugar de moldear él el ambiente. Los que lo rodean, ¿lo ven a usted como un testigo de Dios o como uno más entre la multitud? Lot se había comprometido de tal manera que había dejado de ser útil para Dios. Cuando finalmente se decidió a hablar, nadie lo escuchó. ¿Ha dejado también de ser útil para Dios porque se ha vuelto semejante a su entorno? Para hacer la diferencia, deberá primero ser diferente en fe y conducta. Lot huyó y el ángel lo tomó de la mano y lo sacó rápidamente. No quería abandonar la riqueza y la comodidad que había disfrutado en Sodoma. Es muy fácil criticar a Lot por haber sido hipnotizado por los atractivos de Sodoma cuando la decisión nos parece tan clara a nosotros. Para ser más sabios que Lot, debemos ver que nuestra duda para obedecer proviene del atractivo falso de los placeres de nuestra cultura. Observe cómo la misericordia de Dios hacia Abraham se extendió hacia Lot y su familia. Debido a que Abraham imploró por Lot, Dios fue misericordioso y lo salvó de la destrucción ardiente que recibió Sodoma. Una persona justa siempre puede influir en otros para bien. Santiago dice que la oración de un justo es poderosa, Santiago 5.16. Todos los cristianos deben seguir el ejemplo de Abraham y orar por la salvación de los demás. En la historia de Sodoma y Gomorra vemos dos facetas del carácter de Dios: su gran paciencia, considerar la posibilidad de perdonar a una ciudad malvada solo por 10 personas buenas, y su gran ira, destruyó ambas ciudades. Conforme crecemos espiritualmente, debe desarrollarse en nosotros un profundo respeto hacia Dios, porque Él aborrece el pecado, y también un profundo amor por Dios, por su paciencia cuando pecamos. La esposa de Lot miró hacia atrás para ver la humeante ciudad de Sodoma. Aferrada a las comodidades del pasado, no estaba dispuesta a volverse completamente del pecado. ¿Está usted mirando con nostalgia hacia su pecado mientras trata de avanzar con Dios? Usted no puede progresar con Dios mientras siga aferrado a los pedazos de su vida pasada. Jesús lo dijo así en Mateo 6.24, no se puede servir a dos señores. En esta triste secuencia de la historia de la destrucción de Sodoma, vemos a dos mujeres obligadas a preservar su línea genealógica. No fueron motivadas por la lujuria, sino por la desesperación, ya que temían que nunca se casarían. En muchos casos, la Biblia no juzga a la gente por sus acciones. Simplemente da a conocer los hechos. Sin embargo, el incesto se condena con claridad en otras partes de las Escrituras. Levítico 18.6, 18, 20.11, 12, 17, 19, 21, Deuteronomio 22.30, 27.20, 23, Ezequiel 22.11, 1 Corintios 5.1. Quizá la consecuencia de sus acciones, Moab y Amón llegaron a ser enemigos de Israel, fue la forma en que Dios juzgó su pecado. Moab y Ben-Ammi fueron productos del incesto. Llegaron a ser padres de dos grandes enemigos de Israel, los moabitas y los amonitas. Estas naciones se establecieron al este del río Jordán, e Israel nunca las conquistó. Debido a la conexión familiar se le prohibió a Moisés atacarlas. Deuteronomio 2.9. Ruth, la bisabuela del rey David y antepasado de Jesús, era de Moab. Abraham ya había usado este mismo truco para protegerse y proteger a Sara. 12.11-13. Aun cuando Abraham es uno de nuestros héroes de la fe, no aprendió bien la lección la primera vez. Es más, al entregarse a la tentación otra vez arriesgó el convertir un acto pecaminoso en un patrón de conducta pecaminoso, mentir cada vez que sospechaba que su vida estaba en peligro.
No importa cuánto amemos a Dios, ciertas tentaciones son especialmente difíciles de resistir. Estos son los puntos vulnerables de nuestra armadura espiritual. Mientras luchamos con estas debilidades, podemos animarnos al saber que Dios nos está cuidando al igual que hizo con Abraham. Abimelech había tomado sin saber una mujer casada como esposa y estaba a punto de cometer adulterio. Pero Dios lo previno de alguna manera para que no tocara a Sara y lo detuvo para que no pecara. ¡Cuánta misericordia por parte de Dios! ¿Cuántas veces Dios ha hecho lo mismo por nosotros, deteniéndonos para que no pequemos, en formas que ni siquiera podemos detectar? No tenemos manera de saberlo, pero a través de esta historia conocernos que Él puede hacerlo. A menudo Dios actúa tanto en formas que podemos ver como en formas que no podemos ver. Porque Abraham dio por sentado equivocadamente que Abimelech era un hombre malvado y pagano. Hizo una conjetura y tomó una decisión apresurada de decir una media verdad. De esta manera Abraham engañó a Abimelech en lugar de confiar en que Dios actuaría en la vida del rey. No dé por sentado que Dios no obrará en una situación que tiene problemas potenciales. Puede que usted no lo entienda todo, y Dios puede intervenir cuando menos lo espere. Porque condenó Dios a Abimelech si éste no tenía idea de que Sara era casada. 1. Aun cuando las intenciones de Abimelech eran buenas, mientras Sara estuviera viviendo en su harén estaba en peligro de pecar. Una persona que come un hongo venenoso pensando que es inofensivo, sin duda tiene buenas intenciones, pero sufrirá de todos modos. El pecado es un veneno que nos destruye a nosotros y a los que están a nuestro alrededor, no importa cuál sean nuestras intenciones. 2. El castigo de cerrar toda matriz de la casa de Abimelech duró solo el tiempo en que el rey estaba en peligro de acostarse con Sara. Su propósito era cambiar la situación, y no dañar a Abimelech. 3. El castigo mostró con claridad que Abraham estaba en alianza con el Dios Todopoderoso. Este incidente puede haber hecho que Abimelech respetara y temiera al Dios de Abraham. ¿Quién podía creer que Abraham tendría un hijo a los 100 años de edad, y vivir para criarlo hasta la adultez? Sin embargo, hacer lo imposible es el oficio cotidiano de Dios. Nuestros grandes problemas no parecerían tan imposibles si permitiéramos que Dios los manejara. Después de repetidas promesas, una visita de 2 ángeles, y la aparición de Dios mismo, Sara finalmente gritó con sorpresa y gozo al nacer su hijo. Debido a su duda, preocupación y temor, perdió la paz que pudo haber sentido cuando se cumplió la promesa maravillosa que Dios le había hecho. La forma de dar paz a un corazón atribulado es concentrarse uno en las promesas de Dios. Confíe que Él cumplirá lo prometido. ¿Qué le sucedió a Ismael, y quiénes fueron sus descendientes? Ismael llegó a ser gobernador de una gran tribu o nación. Los ismaelitas eran nómadas que vivían en el desierto del Sinaí y Parán, al sur de Israel. Una de las hijas de Ismael se casó con Esaú, el sobrino de Ismael, 28.9. La Biblia dice que eran hostiles con Israel y con Dios, Salmo 83.6. Un nombre es algo bien importante. Te distingue de los demás. Evoca recuerdos. Cuando oímos el nuestro, nos llama la atención donde quiera que estemos. Muchos nombres bíblicos logran aún mucho más. Eran por lo general descripciones de hechos importantes del pasado y las esperanzas del futuro para uno. El nombre Isaac, risa, debe haber provocado a Abraham y Sara muchísimos sentimientos cada vez que lo pronunciaban. En ocasiones debe haber traído a la memoria la risa nerviosa de Sara cuando Dios les anunció que serían padres a su avanzada edad. En otras ocasiones, debe haberles hecho volver a sentir el gozo de recibir la respuesta tan esperada a la oración por un hijo. Pero aún más importante, era el testimonio del poder de Dios al hacer realidad su promesa. En una familia de emprendedores vigorosos, Isaac era tranquilo y no le gustaba meterse en las cosas ajenas a menos que se le pidiera que actuara. Desde que Sara echó a Ismael hasta que Abraham arregló su matrimonio con Rebeca, Isaac fue el hijo consentido. En su propia familia, Isaac tenía la posición de patriarca, pero Rebeca tenía el poder. En lugar de mantenerse firme, Isaac halló más fácil transigir o mentir para evadir las disputas. A pesar de estas fallas, Isaac fue parte del plan de Dios. El modelo que su padre le había dado incluía un gran regalo de fe en el único Dios verdadero. La promesa de Dios de crear una gran nación a través de la cual serían bendecidas todas las naciones del mundo pasó a través de Isaac a sus 2 hijos mellizos. Por lo general no es muy difícil identificarnos con Isaac en sus debilidades. Pero considere por un momento que Dios obra en su pueblo a pesar de las fallas. Sí,
a menudo, por medio de ellas. Cuando usted ore, ponga en palabras su deseo de estar disponible para Dios. Descubrirá que la disposición de Dios a utilizarlo es aún mayor que el deseo que tiene usted de ser utilizado. Fue el fruto del milagro que ocurrió en Sara cuando tenía 90 años y en Abraham cuando tenía 100. Fue el primer descendiente en cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham. Parece que fue un esposo responsable y cuidadoso, al menos hasta que sus hijos nacieron. Demostró una gran paciencia. Bajo presión tenía la tendencia a mentir. En los conflictos evitaba los pleitos. Tenía favoritismos entre sus hijos y esto lo alejó un tanto de su esposa. La paciencia siempre trae su recompensa. Tanto los planes de Dios como sus promesas son más grandes que la gente. Dios cumple sus promesas. Permanece fiel aun cuando seamos infieles. El tener favoritismos provoca conflictos en la familia. Donde, el área llamada Negev, al sur de Palestina, entre Cades y Sur, Génesis 20.1, ocupación, próspero ganadero, familiares, padres, Abraham y Sara. Medio hermano, Ismael. Esposa, Rebeca. Hijos, Jacob y Esaú. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y lo llamarás Isaac, y confirmaré mi pacto con él y como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Génesis 17.19. La historia de Isaac se relata en Génesis 17.15-35.29. También se menciona en Romanos 9.7, 8, Hebreos 11.17-20, Santiago 2.21-24. Beerseba, la ciudad que estaba más al sur de Israel, localizada a orillas de un gran desierto, se extendía por el sudoeste hasta Egipto y por el sur hasta el monte Sinaí. La frase desde Dan hasta Beerseba se usaba a menudo para describir los límites tradicionales de la tierra prometida. 2 Samuel 17.11. Abraham se estableció allí debido a que Beerseba estaba ubicada al sur y existían varios pozos en esa área. Además Beerseba era la tierra de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham e Isaac viajaron de 80 a 100 kilómetros de Beerseba al monte Moría en aproximadamente 3 días. Fueron unos días muy difíciles para Abraham, ya que iba en camino a sacrificar a su amado hijo Isaac. Dios probó a Abraham, no para hacerlo tropezar y caer, sino para incrementar la capacidad de Abraham de obedecer a Dios, y así desarrollar su carácter. De la misma manera que el fuego refina al mineral para extraer metales preciosos, Dios nos refina por medio de circunstancias difíciles. Cuando somos probados nos podemos quejar, o podemos tratar de ver cómo Dios nos está forzando para forjar nuestro carácter. Aquella mañana siguiente Abraham comenzó uno de los actos de obediencia más grandes registrados en la historia. Viajó 80 kilómetros hasta el monte Moría cerca de Jerusalén. Con los años había aprendido lecciones muy duras acerca de la importancia de obedecer. Las naciones paganas practicaban los sacrificios humanos, pero Dios mismo los condenaba como un terrible pecado. Levítico 20.15. Dios no quería la muerte física de Isaac, pero quería que Abraham sacrificara en su corazón a Isaac para que se convenciera de que amaba más a Dios que a su hijo prometido y largamente esperado. En realidad, Dios estaba probando a Abraham. El propósito de las pruebas es fortalecer nuestro carácter e incrementar nuestra consagración a Dios y su agenda. A través de esta experiencia difícil, Abraham aprendió sobre su compromiso de obedecer a Dios. También aprendió sobre la habilidad de Dios para resolver. Es difícil soltar lo que amamos profundamente. ¿Qué podría ser más apropiado que amar al único Hijo? Aún entonces, cuando le damos a Dios lo que Él nos pide, nos devuelve mucho más de lo que nosotros pudiésemos haber soñado. Los beneficios espirituales de sus bendiciones superan enormemente nuestros sacrificios. ¿Ha dejado usted de entregarle a Dios su amor, sus hijos o su tiempo? Confíe en que Él proveerá. 22.8. Observe el paralelo que hay entre el carnero ofrecido en el altar como un sustituto de Isaac y Cristo mismo ofrecido en la cruz como nuestro sustituto. Mientras que Dios detuvo a Abraham para que no sacrificara a su hijo, Dios no libró a su propio hijo, Jesús, de morir en la cruz. Si Jesús no hubiera muerto, el resto de la humanidad hubiera perecido. Dios envió a su único hijo a morir por nosotros para librarnos de la muerte eterna que merecemos y en su lugar, darnos vida eterna. Juan 3.16. Abraham recibió grandes bendiciones por su obediencia a Dios. Primeramente, Dios dio a Abraham la capacidad de conquistar a sus enemigos.
En segundo lugar, Dios prometió a Abraham hijos y nietos que serían de bendición a toda la tierra. Sus vidas cambiarían al conocer la fe de Abraham y sus descendientes. Muy a menudo pensamos que las bendiciones son regalos que vamos a disfrutar. Pero cuando Dios bendice, su bendición se extiende a otros. Sara murió en Hebrón. Abraham compró la cueva de Macpela, cerca de Hebrón, para sepultarla. Allí sepultaron también a Abraham, a su hijo Isaac y a su nieto Jacob. En los días de Abraham, la muerte y la sepultura estaban impregnadas de rituales y tradiciones. El no honrar a un muerto demostraba la peor falta de respeto. Si alguien no recibía una sepultura adecuada, se tomaba como una maldición. El luto era una parte esencial del ritual de los muertos. Los amigos y los parientes lloraban a gritos para que toda la vecindad los escuchara. Ya que no había funerarias, estos mismos amigos y parientes ayudaban a preparar el cuerpo para el entierro, que por lo general se llevaba a cabo el mismo día debido al clima cálido. Abraham estaba en una ciudad extranjera y buscaba un lugar para enterrar a su esposa. Algunos extraños se ofrecieron a ayudarlo, porque él era un príncipe de Dios y lo respetaban. Aunque Abraham no se había establecido en el área, su reputación era intachable. Los que emplean su dinero y su tiempo sirviendo a Dios a menudo reciben buenos dividendos, una buena reputación y el respeto de los demás. El cortés diálogo entre Abraham y Efrón era típico de los convenios en ese tiempo. Efrón ofreció amablemente su tierra a Abraham sin costo alguno. Abraham insistió en pagarlo. Efrón cortésmente mencionó el precio pero añadió, en efecto, que no era importante. Abraham pagó casi 5 kilos de plata. Ambos sabían lo que estaba sucediendo, pero continuaron con el proceso del trato. Si Abraham hubiera aceptado la tierra como un regalo cuando se la ofreció, hubiera insultado a Efrón, quien hubiera rescindido su oferta. Muchos comerciantes en el Medio Oriente todavía practican este ritual con sus clientes. Escapar de nuestros problemas es por lo general la solución más tentadora. Es más, se puede convertir en un hábito. Agar era una persona que utilizaba ese recurso. Cuando algo salía mal, por lo general echaba a andar en otra dirección. Sin embargo, vale la pena apuntar que los grandes retos que Agar enfrentó surgieron de las decisiones de otros. Sara la eligió para que le diera un hijo a Abraham, y probablemente Agar no pudo decir nada al respecto. No es difícil entenderla cuando, al quedar en estado, Agar miraba a Sara con desdén. A Sara le dolió tanto que la castigó. Esto motivó su primera huida. Cuando regresó a la familia y dio a luz a Ismael, la continua esterilidad de Sara debió haber contribuido a amargarlas a ambas. Cuando por fin nació Isaac, Sara buscó un pretexto para despedir a Agar y a Ismael. Lo encontró cuando sorprendió a Ismael molestando a Isaac. En el desierto, sin agua y ante la posibilidad de la muerte de su hijo, Agar trató de escapar una vez más. Huyó para no ver morir a su hijo. Una vez más, Dios intervino misericordiosamente. ¿Ha notado usted con cuánta paciencia obra Dios para hacer que fracasen nuestros intentos de escape? ¿Ha comenzado a aprender que huir es solo una solución temporal? El deseo continuo de Dios es que enfrentemos nuestros problemas con su ayuda. Experimentamos con mayor claridad la ayuda divina cuando estamos en medio de conflictos y dificultades, no fuera de ellos. ¿Son los problemas que hay en su vida lo que lo hacen utilizar la solución de Agar? Tome uno de esos problemas, pida ayuda a Dios y comience a enfrentarlo hoy. Madre del primer hijo de Abraham, Ismael, quien llegó a ser fundador de las naciones árabes. Cuando tenía que enfrentar los problemas, tenía la tendencia a huir. Su preñez provocó en ella fuertes sentimientos de orgullo y arrogancia. Dios es fiel a sus planes y promesas, aun cuando los seres humanos compliquen el proceso. Dios muestra que nos conoce y que quiere que lo conozcamos. En el Nuevo Testamento se habla de Agar como tipo de los que buscan el favor de Dios por sus propios esfuerzos, en vez de confiar en su misericordia y perdón. ¿Dónde? Canaán y Egipto. Ocupaciones, sierva, madre, familiares, hijo, Ismael. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Génesis 16.9. La historia de Agar se relata en Génesis 16:21. También se menciona en Gálatas 4.24, 25. Casi 5 kilos de plata era un precio alto por la porción de tierra que Abraham compró. A los heteos que vivían en esa tierra no les entusiasmaba la idea de que los extranjeros compraran terrenos por allí, así que Abraham tenía muy poca posibilidad de regatear.
Efrón puso un precio excesivo. La costumbre de ese tiempo era pedir el doble del valor justo de la tierra, ya que esperaban que el comprador ofreciera la mitad. Sin embargo, Abraham no regateó. Pagó el precio inicial. Él no trataba de tomar nada de balde. Aun cuando Dios le había prometido la tierra a Abraham, no se la arrebató a Efrón. En la cultura de Abraham, poner una mano debajo del muslo era la forma en que se sellaba o ratificaba un pacto. Para hacer lo mismo nosotros nos estrechamos la mano, juramos o firmamos documentos ante un notario público. Abraham quería que Isaac se casara con alguien de la familia. Esto era aceptable en esos tiempos para evitar que se casaran con vecinos paganos. Por lo general, los padres escogían la esposa del hijo. Era una práctica común que una mujer se casara en los albores de su adolescencia, aunque Rebeca era probablemente mayor. El pozo, la fuente principal de agua del pueblo, estaba por lo general a las afueras de la ciudad en el camino principal. Muchas personas tenían que caminar 1 o 2 kilómetros por el agua. Solo podían usar lo que podían llevar a casa. Los granjeros y pastores iban de los campos cercanos a sacar agua para sus animales. Era el mejor lugar para entablar amistades y platicar con los viejos amigos. Rebeca debe de haber ido al pozo 2 veces al día a extraer agua para su familia. Algunas personas son emprendedoras. Ayudan a echar a andar las cosas. Rebeca se distinguiría muy fácilmente en este grupo. Su vida se caracterizaba por la iniciativa. Cuando veía una necesidad ponía manos a la obra, aun cuando la acción no fuera siempre la correcta. Fue la iniciativa de Rebeca lo que primeramente llamó la atención de Eliezer, el siervo que Abraham envió para buscar esposa para Isaac. Era una cortesía común dar de beber a un extraño, pero se requería de carácter para ir a buscar agua para 10 camellos sedientos. Más tarde, después de escuchar los detalles de la misión de Eliezer, Rebeca estuvo dispuesta de inmediato a ser la esposa de Isaac. Algunos sucesos posteriores nos ayudan a ver cómo una iniciativa puede ir mal encaminada. Rebeca estaba consciente de que el plan de Dios sería canalizado a través de Jacob, no de Esaú, Génesis 25.23. Así que no solo convirtió a Jacob en su favorito, sino que hasta planeó la forma de asegurar que éste fuera más importante que su hermano mellizo mayor. Isaac prefería a Esaú. Esto creó un conflicto en la pareja. Rebeca se sintió con derecho a engañar a su esposo cuando llegó el momento de bendecir a sus hijos, y su ingenioso plan se ejecutó a la perfección. Casi siempre tratamos de justificar nuestras acciones. A menudo tratamos de añadir la aprobación de Dios a nuestras acciones. Cuando veía una necesidad, actuaba inmediatamente. Siempre estaba orientada a la perfección. Su iniciativa no siempre se encontraba balanceada con su sabiduría. Favoreció a uno de sus hijos. Engañó a su esposo. Nuestras acciones deben ser guiadas por la palabra de Dios. Dios utiliza en sus planes hasta nuestros errores. El favoritismo de los padres daña a la familia. ¿Dónde? Harán, Canaán. Ocupación, esposa, madre, ama de casa. Familiares, abuelos, Nacor y Milca. Padre, Betuel. Esposo, Isaac. Hermano, Labán. Hijos mellizos, Esaú y Jacob. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre, Génesis 24.67. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Génesis 25.28, la historia de Rebeca se relata en Génesis 24.29. También se menciona en Romanos 9.10. ¿Era correcto que el siervo de Abraham le pidiera a Dios una prueba tan precisa? La señal que pidió no era fuera de lo común. La hospitalidad que se acostumbraba en esa época dictaba que las mujeres que estuvieran en el pozo debían ofrecer agua a los cansados viajeros, pero no a los animales. Eliezer simplemente le estaba pidiendo a Dios que le mostrara a una mujer que tuviera una verdadera actitud de servicio, alguien que fuera más allá de lo que se esperaba. El ofrecimiento de dar de beber a sus camellos indicaría esta clase de actitud. Eliezer no pidió una mujer de gran belleza o riqueza. Sabía de la importancia de tener un corazón justo. Y sabía la importancia de pedir ayuda a Dios para realizar su tarea. Rebeca era bella físicamente, pero el siervo estaba buscando una señal que le revelara la belleza interior. La apariencia es importante para nosotros, y gastamos tiempo y dinero tratando de mejorarla. Pero ¿cuánto esfuerzo hacemos para desarrollar la belleza interior?
La paciencia, la bondad y el gozo constituyen tratamientos de belleza que producen la verdadera hermosura, la interior. El espíritu de servicio de Rebeca se demostró de manera clara cuando rápidamente y de buena gana dio de beber a Eliezer y a sus camellos. Los baldes utilizados para sacar agua eran grandes y pesados. Un camello necesita mucha agua para satisfacer su sed, casi 100 litros por camello después de una semana de viaje. Eliezer comprendió que aquella era una mujer que iba más allá del deber. ¿Posee usted un espíritu de siervo? Cuando le pidan ayuda o cuando vea una necesidad, haga más de lo imprescindible. Tan pronto como el siervo de Abraham supo que su oración fue respondida, agradeció a Dios su bondad y guía. También Dios nos puede usar y guiar a nosotros, si es que estamos a su disposición como Eliezer. Y nuestra primera reacción deberá ser acción de gracias por habernos escogido para su servicio. Cuando Eliezer le contó su historia a Labán, le habló abiertamente de Dios y su bondad. Muchas veces nosotros hacemos lo contrario, temerosos de ser mal interpretados o rechazados por ser demasiado religiosos. Sin embargo, deberíamos anunciar abiertamente lo que Dios está haciendo por nosotros. Posean tus descendientes la puerta de sus enemigos significa puedas tú triunfar sobre tus enemigos. Cuando Rebeca supo que el hombre que había ido a recibirla era Isaac, su futuro esposo, siguió 2 costumbres orientales. Bajó de su camello en señal de respeto y se cubrió el rostro con un velo, como una novia. Después de la muerte de Sara, Abraham tomó por esposa a Setura. A pesar de que los hijos y nietos de Abraham y Setura recibieron muchos presentes de parte de Abraham, todas sus propiedades y su autoridad fueron para Isaac, su principal heredero. 24.3, aceptó la encomienda. 24.5 examinó las alternativas. 24.9 prometió seguir las instrucciones. ¿Alguna vez se ha enfrentado a una responsabilidad con tanta perseverancia y previsión, y a la vez dependiendo de Dios hasta el final? 24.14, elaboró un plan. 24.14, sometió el plan a Dios. 24.14, oró que Dios lo dirigiera. 24.14, trazó una estrategia en que dejaba lugar para que Dios actuara. 24.21 esperó. 24.21 observó cuidadosamente. 24.26 aceptó la respuesta con gratitud. 24.34, 49, explicó la situación a las partes involucradas. 24.56 rechazó la demora innecesaria. Siguió completamente el plan, así como Isaac oró a Dios por algo tan preciado como un hijo. A lo largo de la Biblia se nos anima a orar y hasta a implorar por nuestras necesidades más personales e importantes. Dios quiere conceder nuestras peticiones, pero quiere que se las presentemos. Aún entonces, como bien supo Isaac, Dios puede detener su respuesta por un tiempo para poder, 1. Incrementar nuestro discernimiento en cuanto a lo que realmente necesitamos. 2. Ampliar nuestra apreciación de sus respuestas. O 3. Permitirnos madurar para que así podamos emplear sus dones con mayor sabiduría. La primogenitura era un honor especial que recibía el primer hijo que nacía. Incluía una doble porción de la herencia de la familia junto con el honor de llegar a ser algún día el líder de la familia. El hijo mayor podía vender su primogenitura o regalarla si quería, pero perdía su posición de líder de la familia. Al vender su primogenitura, Esaú demostró desprecio hacia las bendiciones espirituales que recibiría si mantenía su primogenitura. En efecto, Esaú menospreció su primogenitura. 25.34. Esaú entregó los beneficios permanentes de su primogenitura por el placer inmediato de la comida. Actuó impulsivamente por satisfacer deseos inmediatos, sin detenerse a considerar las consecuencias a largo plazo de lo que hacía. Nosotros podemos caer en la misma trampa. Cuando vemos algo que deseamos, nuestro primer impulso es obtenerlo. Al principio nos sentimos intensamente satisfechos y en ocasiones hasta poderosos porque hemos obtenido lo que nos propusimos. Pero el placer inmediato a menudo opaca el futuro. Podemos evitar el error de Esaú al comparar, antes de actuar, la satisfacción a corto plazo con sus consecuencias. A menudo experimentamos situaciones similares. Por ejemplo, cuando el apetito sexual apremia, un acta matrimonial puede no parecer tan importante. En ocasiones sentimos tanta presión en ciertas cosas que no nos importa lo demás. La presión del momento nos hace perder la perspectiva. Ese instante lleno de presión suele ser el más difícil al enfrentar la tentación.
Isaac se había establecido en el Negev, el pozo del viviente que me ve, donde nacieron sus dos hijos, Jacob y Esaú. El hambre que había en la tierra los obligó a marcharse a Gerar. Pero cuando enriqueció, sus vecinos celosos le pidieron que se fuera. De Gerar se trasladó a Beerseba. Los filisteos eran una tribu que se convertiría en uno de los enemigos más temibles de Israel. Los filisteos eran originalmente un grupo de inmigrantes provenientes del mar Egeo que se habían establecido en Palestina. Arribaron por la vía de Creta y Chipre y los gobernantes cananeos los utilizaban como mercenarios. Esta gente, que vivía en la costa sudoeste, eran pocos pero muy feroces en batalla. Aun cuando fueron amigables con Isaac, aquel pequeño grupo fue el precursor de la nación que azotaría a Israel en los tiempos de Josué, de los jueces y del rey David. Este rey Abimelech no era el mismo que Abraham encontró. Capítulo 22. Abimelech pudo haber sido el nombre de una dinastía de reyes filisteos. Isaac tenía miedo de que los hombres de Gerar pudieran matarlo para quedarse con su hermosa esposa Rebeca. Así que mintió diciendo que Rebeca era su hermana. ¿Dónde aprendió ese truco? Evidentemente, Isaac conocía cómo había actuado su padre, Abraham. Véanse 12.10, 14 y 20.14. Los padres ayudan a forjar el futuro del mundo por la forma en que moldean el estilo de vida y los valores de sus hijos. El primer paso para ayudar a los niños a que vivan una vida correcta es tener unos padres que prediquen con el ejemplo. Sus acciones a menudo las imitan los que están más cerca de usted. ¿Qué clase de ejemplo está dando usted a sus hijos? Dios cumplió su promesa de bendecir a Isaac. Los vecinos filisteos comenzaron a sentir envidia, ya que todo lo que Isaac hacía parecía prosperar. Así que taparon sus pozos y trataron de deshacerse de él. La envidia es una fuerza divisiva que puede despedazar naciones poderosas o a nuestro mejor amigo. Cuando sienta envidia de alguien, trate de agradecerle a Dios la buena fortuna que tienen. Antes de prorrumpir en ira, considere lo que puede perder: un amigo, un trabajo, un cónyuge. La región de Gerar era un lugar desolado a orillas del desierto. El agua era tan valiosa como el oro. Si alguien cavaba un pozo, era como si estuviera posesionándose de la tierra. Algunos pozos tenían cerraduras para evitar que los ladrones robaran el agua. Tapar el pozo de alguien era declararle la guerra, era uno de los delitos más graves en la región. Isaac tenía todo el derecho de declarar la guerra cuando los filisteos arruinaron sus pozos. Aún así, decidió no pelear. Al final, se ganó el respeto de los filisteos por su paciencia y sus esfuerzos de paz. En 3 ocasiones Isaac y sus hombres cavaron nuevos pozos. La vida de Esaú estuvo llena de decisiones de las cuales debió haberse arrepentido amargamente. Parece haber sido una persona a la que le resultaba difícil considerar las consecuencias. Reaccionaba a la necesidad del momento sin percatarse de lo que estaba arriesgando para satisfacer esa necesidad. Cambiar su primogenitura por un guiso de lentejas fue la demostración más clara de esta debilidad. Además eligió esposas en oposición directa a los deseos de sus padres. Aprendió a la mala. ¿Qué estaría usted dispuesto a entregar por las cosas que ambiciona? ¿Se ve a veces tentado a dar cualquier cosa por lo que cree necesitar en ese preciso momento? ¿Se ven incluidas su familia, su esposa, su integridad o su alma en este tipo de tratos? ¿Siente usted a veces que los momentos importantes de la vida se le han escapado mientras está aferrado a otra cosa? Si es así, su reacción inicial, como la de Esaú, puede ser de profunda ira. Esto no es malo en sí, siempre y cuando usted dirija la energía de esa ira hacia una solución y no hacia usted mismo ni hacia los demás como causantes del problema. Su necesidad más grande es encontrar otro centro de interés que no sea lo que necesito ahora. El único centro de interés que vale la pena es Dios. Una relación con Él no solo le dará un propósito definido a su vida, sino que además será una guía diaria para vivir. Encuentre a Dios en las páginas de la Biblia. Antepasado de los edomitas. Conocido como buen arquero. Capaz de perdonar después de explotar en ira. Cuando se enfrentaba a decisiones importantes, tendía a decidir de acuerdo con sus necesidades inmediatas y no tomando en cuenta los efectos a largo plazo. Airó a sus padres por sus malas elecciones matrimoniales. Dios permite que sucedan ciertos hechos en nuestra vida para lograr sus propósitos generales, pero seguimos siendo responsables de nuestras acciones. Es importante considerar las consecuencias. Es posible airarse profundamente y no pecar. ¿Dónde? Canaán. Ocupación.
diestro cazador, familiares, padres, Isaac y Rebeca. Hermano, Jacob. Esposas, Judith, Malat y Basemat, seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hebreos 12.14-17. La historia de Esaú se relata en Génesis 25:36. También se menciona en Malaquías 1.2, 3, Romanos 9.13, Hebreos 12.16, 17. Cuando sus enemigos quisieron la paz, Isaac respondió rápidamente y convirtió la ocasión en una gran celebración. Tenemos que ser igual de receptivos con quienes quieran hacer las paces con nosotros. Cuando la santidad que hay en nuestras vidas comience a atraer a la gente, aún a los enemigos, debemos aprovechar la oportunidad para alcanzarlos con el amor de Dios. Esaú se casó con mujeres paganas. Esto molestó a sus padres en gran manera. La mayoría de los padres pueden ser un depósito de buenos consejos. Puede que usted no esté de acuerdo con todo lo que digan sus padres, pero al menos hable con ellos y escúchelos cuidadosamente. Esto evitará los sentimientos de rencor que experimentó Esaú. Cuando Rebeca supo que Isaac estaba preparando la bendición de Esaú, urdió un plan para engañarlo y hacer que bendijera a Jacob. Aun cuando Dios ya le había dicho que Jacob iba a ser el líder de la familia. 25.23-26, Rebeca tomó el asunto en sus manos. Recurrió a algo malo para conseguir lo que Dios ya le había prometido. Para Rebeca, el fin justificaba los medios. Por buenas que sean nuestras metas, no debemos intentar conseguirlas haciendo lo que está mal. ¿Aprobaría a Dios los métodos que usted emplea para alcanzar sus metas? Abraham, Isaac y Jacob están entre los personajes más sobresalientes del Antiguo Testamento. Es bueno observar que su relevancia no se basa en su carácter, sino en el carácter de Dios. Fueron hombres que se ganaron el respeto a pesar de la envidia y hasta el temor de sus contemporáneos. Aunque eran ricos y poderosos, fueron egoístas, capaces de mentir y engañar. No fueron los héroes perfectos que podíamos haber esperado. Eran como nosotros, trataban de complacer a Dios, pero fallaban a menudo. Jacob fue el tercer eslabón en el plan de Dios para comenzar una nación a partir de Abraham. El plan dio resultado más a pesar de Jacob que debido a Jacob. Antes de que naciera Jacob, Dios prometió que su plan se llevaría a cabo por medio de él y no de su hermano mellizo Esaú. Aun cuando los métodos de Jacob no fueron del todo respetables, debemos admirar su habilidad, determinación y paciencia. Cuando estudiamos su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, podemos ver la obra de Dios en él. La vida de Jacob tuvo 4 etapas, cada una de ellas marcada por un encuentro personal con Dios. En la primera etapa, vivió conforme a su nombre, el que toma por el calcañar, o el que suplanta, en sentido figurado, el que engaña. Tomó por el calcañar a Esaú al nacer, y poco antes de huir de su casa agarró también la primogenitura y la bendición de su hermano. En su huida, Dios se le apareció por vez primera. No solo le confirmó su bendición, sino que despertó en él un conocimiento personal de sí mismo. En la segunda etapa, Jacob experimentó la vida desde el lado opuesto, al ser víctima del engaño de Labán. Pero observamos aquí un cambio curioso, el Jacob de la primera etapa simplemente habría dejado a Labán, mientras que el Jacob de la segunda etapa, luego de haber tomado la decisión de partir, esperó 6 años a que Dios le diera permiso. En la tercera etapa, Jacob volvió a asirse. Esta vez, junto al río Jordán, se asió de Dios y no lo dejaba ir. Se dio cuenta de que dependía del Dios que había continuado bendiciéndolo. Su relación con Dios se volvió esencial en su vida y Dios le dio un nuevo nombre, Israel, el que lucha con Dios. En la última etapa de la vida de Jacob, Dios fue el que lo agarró. Dios tomó firmemente a Jacob. Cuando José lo invitó a trasladarse a Egipto, Jacob no dio un paso sin la aprobación del Señor. ¿Se le ha revelado Dios alguna vez? ¿Procura encontrarse con él al estudiar la Biblia? ¿Qué diferencia han hecho esas experiencias en su vida? ¿Es usted como el joven Jacob, que trata de obligar a Dios a seguirlo al desierto de sus propios planes y errores,
o como el Jacob que sometió sus deseos y planes a Dios para aprobación antes de ejecutarlos. Padre de las 12 tribus de Israel. Tercero en la línea abrahámica de los planes de Dios. Determinado, dispuesto a trabajar por largo tiempo y arduamente para conseguir lo que quería. Buen hombre de negocios. Cuando se enfrentaba a un conflicto, confiaba en sus propios recursos y no pedía ayuda a Dios. Tendía a acumular riqueza para beneficio propio. La seguridad no radica en la acumulación de bienes. Todas las intenciones y acciones humanas, para bien o para mal, Dios las entreteje en el curso de sus planes. ¿Dónde? Canaán. Ocupación, pastor, ganadero. Familiares, padres, Isaac y Rebeca. Hermano, Esaú. Suegro, Labán. Esposas, Raquel y Lea. 12 hijos y una hija nombrados en la Biblia. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis 28.15. La historia de Jacob se relata en Génesis 25.50. También se menciona en Oseas 12.25, Mateo 1.2, 22.32, Hechos 3.13, 7.46, Romanos 9.11-13, 11, 26, Hebreos 11.9, 20, 21. La forma en que reaccionamos ante un dilema moral a menudo revela nuestros verdaderos motivos. Frecuentemente, nos cuidamos más de no ser sorprendidos que de hacer lo que es correcto. Parece que a Jacob no le importaba tanto el engaño que implicaba el plan de su madre como el que lo sorprendieran mientras lo llevaba a cabo. Si a usted le preocupa que lo sorprendan, quizás su plan no sea honesto. Permita que su temor de ser sorprendido sea una advertencia y lo impulse a hacer lo correcto. Jacob pagó un precio muy alto por llevar a cabo su deshonesto plan. Jacob vaciló cuando escuchó el engañoso plan de Rebeca. Aunque lo cuestionaba no por honrado sino por el temor de ser sorprendido, su protesta concedió a Rebeca una última oportunidad de recapacitar. Pero Rebeca estaba tan encerrada en sus planes que no podía ver con claridad lo que estaba haciendo. El pecado la había atrapado y estaba corrompiendo su carácter. Corregirse uno mismo en medio de una mala acción puede ser doloroso y molesto, pero también lo puede liberar a uno del control del pecado. A pesar de que Jacob obtuvo la bendición que quería, irónicamente, Jacob hubiera recibido de todos modos la primogenitura y la bendición. Imagínese cuán diferente hubiera sido su vida si él y su madre hubieran permitido que Dios hiciera las cosas a su modo, y en su tiempo. En tiempos antiguos la palabra de una persona la comprometía, como un contrato escrito hoy día, especialmente cuando había juramento de por medio. Por eso la bendición de Isaac era irrevocable. Antes de que muriera el padre, éste llevaba a cabo una ceremonia de bendición en la que oficialmente traspasaba la primogenitura al heredero. A pesar de que el primogénito tenía el derecho a la primogenitura, no era suya hasta que se pronunciara esa bendición. Antes de que se diera la bendición, el padre podía quitársela al hijo mayor y darla al que más se la mereciera. Pero después de pronunciada la bendición, la primogenitura ya no se podía quitar. Por eso los padres esperaban hasta el último momento para dar esa bendición irrevocable. Aun cuando su hermano mayor le había vendido su primogenitura años atrás, Jacob necesitaba la bendición para ratificarlo. Esaú se enojó tanto con Jacob que por un momento olvidó su error al regalar su primogenitura. La ira que producen los celos nos ciega y nos impide ver los beneficios que tenemos para que nos fijemos en lo que no tenemos. Cuando Esaú perdió la valiosa bendición familiar, su futuro cambió repentinamente. Reaccionó con ira y decidió matar a Jacob. Cuando uno pierde algo de gran valor, o si otros conspiran contra uno y logran su objetivo, la primera reacción y la más natural es la ira. Pero podemos controlar nuestros sentimientos al 1. Reconocer que es una reacción nuestra. 2. Orar por fortaleza. Y 3. Pedir que Dios nos ayude a ver las oportunidades que pueden surgir aún de esa circunstancia triste. Ismael era el medio hermano de Isaac. Era el hijo de Abraham y Agar, la sierva de Sara. 16.14-15. Después de casarse con dos extranjeras, 26.34, Esaú esperaba que su matrimonio con muchachas de la familia de Ismael complaciera a sus padres, Isaac y Rebeca. A Jacob se le ofreció también la promesa del pacto de Dios con Abraham e Isaac. Pero no bastaba con ser el nieto de Abraham. Jacob tuvo que establecer una relación personal con Dios.
Dios no tiene nietos, todos tenemos que establecer una relación personal con Él. No basta escuchar historias maravillosas acerca de los cristianos de nuestra familia. Cada cual tiene que llegar a ser parte de la historia, véase Gálatas 3.6, 7. Betel estaba aproximadamente 16 kilómetros al norte de Jerusalén y 96 kilómetros al norte de Beerseba, donde vivían sus padres. Fue allí donde Abraham ofreció uno de sus primeros sacrificios a Dios al entrar al país. Al principio, Betel fue un importante centro de adoración, más tarde fue un centro de adoración idólatra. El profeta Oseas condenó sus prácticas impías. ¿Trataba Jacob de regatear con Dios? Es posible que, al no saber cómo adorar y servir a Dios, lo tratara como a un sirviente que realiza un servicio a cambio de una propina. ¿O es posible que Jacob no estuviera regateando sino ofreciendo su futuro a Dios? Quizás le estaba diciendo, ya que me has bendecido, te seguiré. Ya sea que Jacob estuviera regateando u ofreciéndose, Dios lo bendijo. Pero Dios todavía tenía algunas lecciones difíciles que Jacob debía aprender. Después de engañar a Esaú, Jacob huyó para que no lo mataran. Viajó más de 800 kilómetros hasta Harán, donde vivía su tío Labán. Allí se casó y comenzó una familia. Era la costumbre en ese tiempo que el hombre diera una dote, o un regalo importante, a la familia de su futura esposa. Esto se hacía para compensar a la familia por la pérdida de la muchacha. Como no tenía nada en efectivo que ofrecer, ofreció trabajar 7 años para Labán. Pero había otra costumbre en esa tierra que Labán no le explicó a Jacob. La hija mayor tenía que casarse primero. El darle a Lea en lugar de Raquel fue una estratagema de Labán para que Jacob se sometiera a otros 7 años de duro trabajo. La gente a menudo se pregunta si vale la pena esperar un largo tiempo por lo que uno desea. Jacob esperó 7 años para casarse con Raquel. Cuando se vio engañado, acordó trabajar otros 7 años por ella, aunque se casó con Raquel al poco tiempo. Las metas y los deseos más importantes bien valen la espera y el precio. El cine y la televisión han creado la ilusión de que la gente tiene que esperar solo 1 o 2 horas para resolver sus problemas o para conseguir lo que desean. No se deje atrapar al pensar que pasa lo mismo en la vida real. La paciencia es más difícil de conseguir cuanto más la necesitamos, pero es la llave para alcanzar nuestras metas. Jacob se enfureció cuando supo que Labán lo había engañado. Se habían aprovechado del que se aprovechó de Esaú. Qué natural es para nosotros disgustarnos ante la injusticia que nos hacen mientras cerramos los ojos ante las injusticias que cometemos contra los demás. El pecado siempre se las arregla para atraparnos. Aun cuando Labán engañó a Jacob, éste cumplió con su parte. Se trataba más que del dolor de Jacob. Tenía que pensar en Raquel, al igual que en el plan que Dios tenía con su vida. Cuando nos engañan, puede que todavía sea sabio cumplir con nuestra parte del trato. Hurgarnos las heridas o planear venganzas impide ver la perspectiva de Dios. Parece ser que la historia se repite aquí. Una vez más el pozo de una ciudad de Aram fue el sitio de sucesos importantes en la historia de una familia. Aquí fue donde Rebeca encontró a Eliezer, el siervo de Abraham, el que había ido a buscar esposa para Isaac. Casi 40 años después, Jacob el hijo de Rebeca, devolvió el favor al dar de beber a su prima Raquel y a sus ovejas del mismo pozo. La relación que se originó entre ellos no solo nos recuerda que el romance no es un invento moderno, sino que además nos enseña algunas lecciones sobre la paciencia y el amor. El amor de Jacob por Raquel era paciente y práctico. Tuvo la paciencia de esperar 7 años por ella, pero se mantuvo ocupado mientras tanto. Su compromiso con Raquel motivó una fuerte lealtad dentro de ella. Es más, su lealtad hacia Jacob se descontroló y se volvió autodestructiva. Se sentía frustrada por su esterilidad y desesperada por estar compitiendo con su hermana por el afecto de Jacob. Luchaba por obtener de Jacob lo que ya éste le había dado, su amor incondicional. Los intentos de Raquel por comprar lo que no se puede comprar son un ejemplo de un error mucho mayor que todos podemos cometer. Como ella, nos sorprendemos a veces tratando de comprar, de una forma u otra, el amor de Dios. Si dejamos fuera la Biblia, concluimos con una de dos ideas falsas: o pensamos que hemos sido buenos y merecemos su amor, o reconocemos que no podemos comprar su amor y damos por sentado que no puede ser nuestro. Si la Biblia enfatiza algo es esto: Dios nos ama. Su amor no tiene principio ni fin. Dios es increíblemente paciente. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo,
sin tratar de comprar lo que se nos ofrece gratuitamente. Dios lo ha dicho de muchas formas: te amo. He demostrado ese amor con todo lo que he hecho por ti. Hasta he sacrificado a mi Hijo, Jesús, para pagar el precio de remoción de lo que es inaceptable en ti, tu pecado. Ahora, vive por mi amor. Acéptame, ámame con todo tu ser, entrégate a mí en acción de gracias, no como un pago. Vive una vida plena en la libertad que te da el saber que eres amado. Mostró una gran lealtad a su familia. Fue madre de José y Benjamín después de haber sido estéril por muchos años. Su envidia e instinto de competencia estropearon su relación con su hermana Lea. Podía ser deshonesta cuando se extralimitaba en su lealtad. No podía comprender que la devoción de Jacob no dependía de su capacidad de darle hijos. La lealtad debe ajustarse a lo que es verdadero y correcto. El amor se acepta, no se compra. ¿Dónde? Harán. Ocupación, pastora, ama de casa. Familiares, padre, Labán. Tía, Rebeca. Hermana, Lea. Esposo, Jacob. Hijos, José y Benjamín. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Génesis 29.20. La historia de Raquel se relata en Génesis 29:35.20. También se la menciona en Ruth 4.11. En la actualidad, los padres ponen a sus hijos nombres que suenen bien, o que les toquen el sentimiento. Pero el Antiguo Testamento nos presenta un uso más dinámico de los nombres. Elegían nombres que reflejaran las circunstancias al momento de nacer. Algunas veces esperaban que sus hijos se desenvolvieran conforme al significado de sus nombres. Más tarde los padres podían mirar atrás y ver si sus hijos ya adultos habían vivido a la altura de sus nombres. Algunas veces se cambiaba el nombre de una persona cuando no iba bien con su carácter. Esto le sucedió a Jacob. Su nombre, el que toma por el calcañar, el que engaña, fue cambiado a Israel, que significa el que lucha con Dios. El carácter de Jacob había cambiado tanto que ya no se le veía como un usurpador sino como un hombre que honraba a Dios. También tuvo relaciones con las siervas de sus esposas, lo que provocó consecuencias tristes y a veces amargas. Raquel y Lea se vieron trabadas en una competencia cruel. Por tener más hijos que la otra, ambas dieron a Jacob a sus siervas como concubinas. Jacob pudo haber sido sabio y no prestarse a aquello, aun cuando era una costumbre aprobada en ese tiempo. El hecho de que haya una costumbre socialmente aceptada no significa que sea sabia o correcta. Usted se ahorrará muchas angustias si calcula las consecuencias de sus acciones. ¿Está usted haciendo algo que podrá traerle problemas en el futuro? Un día Dios contestó las oraciones de Raquel y le dio un hijo propio. Pero ya Raquel le había dado a su sierva Bilha a Jacob. Es muy difícil confiar en Dios cuando parece que no pasa nada. Pero es más difícil aún vivir con las consecuencias de tomar los asuntos en nuestras propias manos. Resista la tentación de pensar que Dios se ha olvidado de usted. Tenga paciencia y valor para esperar que Dios actúe. Este diagrama presenta de izquierda a derecha a los hijos de Jacob en orden de edad. Las muchas esposas de Jacob, 2 esposas y 2 concubinas, dejaron en los hijos consecuencias tristes y amargas. La ira, el resentimiento y los celos eran comunes entre los hijos de Jacob. Es interesante apuntar que la peor rivalidad fue la que existió entre los hijos de Lea y los hijos de Raquel, y entre las tribus que descendieron de estos. No es muy claro cuál era este método ni cómo se aplicaba. Algunos dicen que existía una creencia entre los ganaderos que las impresiones vívidas al momento del apareamiento influenciaban a las crías. Lo más probable es que la cría selectiva y la promesa de Dios de provisión fueran las razones fundamentales del incremento en los rebaños de Jacob. La riqueza de Jacob provocó envidia en los hijos de Labán. A veces es muy difícil ser feliz cuando a otros les va mejor que a nosotros. Comparar nuestros éxitos con el de los demás es una forma peligrosa de juzgar la calidad de nuestra vida. Al compararnos con los demás podemos estar dándole pie a la envidia. Evitaremos la envidia si aprendemos a regocijarnos con el éxito de los demás, véase Romanos 12.15. Aun cuando Labán trató a Jacob injustamente, Dios siguió prosperando a Jacob. El poder de Dios no se limita por la falta de integridad de un hombre. El Señor tiene poder para suplir nuestras necesidades y hacernos prósperos aun cuando los demás nos traten injustamente. Ceder uno a la tentación de pagar con otra injusticia es no ser diferentes a nuestros enemigos. Dios le dijo a Jacob que se fuera de Harán y regresara a su tierra. Jacob tomó a su familia,
Cruzó el río Éufrates y se dirigió en primer lugar a las colinas de Galaad. Allí lo alcanzó Labán. A Raquel y a Lea no les fue difícil dejar su casa porque su padre las trataba tan mal como a Jacob. De acuerdo con la costumbre, debían haber recibido los beneficios de la dote que Jacob pagó por ellas, 14 años de arduo trabajo. Cuando Labán no les dio lo que legítimamente les pertenecía, comprendieron que nunca heredarían nada de su padre. Por eso aprobaron de todo corazón el plan de Jacob de tomar todas las riquezas que había ganado y partir. Mucha gente tenía pequeños ídolos de metal o de madera en sus casas, dioses. Los llamaban terafines, y se creía que protegían la casa y daban consejos en tiempos de necesidad. También tenían un significado legal, ya que cuando eran pasados a un heredero, la persona que los recibía podría pedir legítimamente la mayor parte de la herencia de la familia. No es de extrañarse que Labán se preocupara cuando se dio cuenta de que faltaban sus ídolos. Lo más probable es que Raquel haya robado los ídolos de su padre porque temía que éste los consultara y supiera el lugar donde ella y Jacob se hallaban. Por otro lado, tal vez haya querido reclamar la herencia familiar. ¿Recuerda usted haberse sentido absolutamente seguro de algo? Jacob estaba tan seguro de que nadie había robado los ídolos de Labán que prometió solemnemente matar al culpable. Debido a que Raquel los tomó, esta afirmación puso en grave peligro la seguridad de su esposa. Aun cuando estemos absolutamente convencidos de algo, es mejor evitar las declaraciones precipitadas. Quizá alguien pueda demandar que las cumpla. Todos somos egoístas, pero algunos de nosotros exageramos esta debilidad. La vida entera de Labán se encontraba marcada por el egocentrismo. Su meta principal era cuidarse a sí mismo. La manera en que trataba a los demás se veía afectada por esa meta. Le sacó ventaja al matrimonio de su hermana Rebeca con Isaac y utilizó la vida de sus hijas para negociar. A la larga, Jacob fue mejor estratega que Labán, pero este no estuvo dispuesto a reconocer su derrota. Cuando vio que ya no podía dominar a Jacob, intentó tener la última palabra y quiso que Jacob le prometiera que se iría para siempre. Se había dado cuenta de que Jacob y el Dios de Jacob eran más de lo que él podía manejar. En la superficie, nos puede parecer difícil identificarnos con Labán. Pero el egoísmo es algo que todos tenemos en común. Como él, a menudo tenemos una fuerte tendencia a controlar a los demás y las circunstancias para provecho nuestro. Las excusas que nos damos para tratar a los demás como lo hacemos pueden no ser más que un fino disfraz de nuestros motivos egoístas. Sin embargo, quizá no reconozcamos nuestro egoísmo. Una manera de notarlo es examinar nuestra disposición a reconocer que estamos equivocados. Labán no podía hacerlo. Si alguna vez le sorprende lo que dice y hace para no enfrentar las cosas malas que ha hecho, está vislumbrando su egoísmo en acción. Reconocer el egoísmo es doloroso, pero es el primer paso en el camino de regreso a Dios. Influenció a 2 generaciones de matrimonios en la familia abrahámica, Rebeca, Raquel, Lea. Poseía un ingenio agudo. Manipulaba y utilizaba a los demás para su propio beneficio. No estaba dispuesto a reconocer que había hecho mal. Se benefició económicamente de Jacob, pero nunca recibió el beneficio completo que pudo haber tenido si hubiera conocido y adorado al Dios de Jacob. Los que tratan de aprovecharse de los demás a la larga se dan cuenta de que se han aprovechado de ellos. No se puede obstaculizar el plan de Dios. ¿Dónde? Harán. Ocupación. Próspero criador de ovejas. Familiares. Padre, Betuel. Hermana, Rebeca. Cuñado, Isaac. Hijas, Raquel y Lea. Yerno, Jacob. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Génesis 31.42. La historia de Labán se relata en Génesis 24.1-31.55. Jacob se hizo el hábito de hacer más de lo que se esperaba de él. Cuando sus rebaños se veían atacados, se hacía cargo de todas las pérdidas en lugar de dividirlas con Labán. Trabajaba duro aún después de varios recortes en su jornal. La diligencia de Jacob a la larga le produjo buenos resultados. Sus rebaños comenzaron a multiplicarse. El hábito de hacer más de lo que se espera de uno puede dar buenos resultados. 1. Agradar a Dios. 2. Ganar reconocimiento y un ascenso. 3. Mejorar su reputación. 4. Lograr que otros confíen en usted. 5. Adquirir nuevas experiencias y mayor conocimiento y 6. Desarrollar la madurez espiritual.
Para ser válido, cualquier acuerdo debía concretarse ante una tercera persona. En este caso, Jacob y Labán pusieron a Dios como testigo de que cumplirían su palabra. ¿Por qué se presentaron ante Jacob estos ángeles de Dios? Hay muchos lugares en la Biblia donde los ángeles han intervenido en cuestiones humanas. Aun cuando los ángeles siempre se presentaban en forma humana, estos deben haber tenido algo diferente, ya que Jacob los reconoció al momento. ¿Por qué estos ángeles se presentaron delante de Jacob? No sabe bien, pero a raíz de su visita, Jacob comprendió que Dios estaba con él. La última vez que Jacob había sabido de Esaú, su hermano quería matarlo por haberle robado la bendición familiar. 25.29-27.42. Esaú estaba tan enojado que había prometido matar a Jacob tan pronto como su padre, Isaac, muriera. 27.41. Temeroso de su encuentro, Jacob envió por delante un mensajero con presentes, esperando comprar el perdón de Esaú. ¿Cómo se sentiría usted al saber que está a punto de encontrarse con la persona a la que usted le ha arrebatado su posesión más preciada? Jacob se había apoderado de la primogenitura de Esaú, 25.33, y sus bendiciones, 27.2740. Estaba a punto de encontrarse con su hermano por primera vez después de 20 años y le tenía un miedo espantoso. Sin embargo, ordenó sus pensamientos y se puso a orar. Cuando enfrentamos un gran conflicto, podemos correr de un lado a otro desesperadamente o podemos detenernos a orar. ¿Qué será lo mejor? Jacob luchó toda la noche para que lo bendijeran. Era persistente. Dios nos anima a ser persistentes en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo el espiritual. ¿En qué aspecto de su vida espiritual necesita mayor persistencia?